olvido que estoy en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Es muy difícil encontrarme a mí en una universidad, porque mi pensamiento es casi opuesto, incompatible con lo que se enseña en la universidad. Eso ha pasado siempre. No hay ningún creador, prácticamente ninguno, que en sus sistemas políticos, en su vida, haya sido un elemento fundamental en la universidad. Casi todas las creaciones vienen de fuera. Es decir, ¿por qué? Las ideas no crean ideas. Las ideas vienen de los hechos, es decir, de las acciones. Hay que tener una vida de acción y de hechos importantes para poder tener ideas importantes. La universidad transmite ideas, generalmente hablo de las ciencias humanitarias, derecho, sociología, incluso ya de economía, en fin, filosofía y letras. No hablo de la ciencia. También se basa en la derecha en la ciencia, también no depende ni nace de las ideas, nace de los hechos y de las acciones. Pero, como se comprueba en un laboratorio, desde que inicia la universidad, tiene laboratorio y los científicos están en la universidad, y es muy difícil que salga alguien de valía en el terreno científico que no proceda de la universidad. En cambio, perdonadme los profesores, pero decirme qué personas importantes han salido en el mundo de la universidad. Personas, ideas, políticas, ni uno, nunca. Porque la universidad enseña lo muerto, lo pasado, lo que proviene de otras ideas, de citas de autores. Yo no era así, pero no era así porque yo he nacido a la lucha, a la acción. Yo antes de los 50 y tantos años ni me atrevía a pensar por mí mismo o a escribir algo. No me atrevía. Hoy tengo una admiración tremenda por jóvenes como Marcos que ya pueden escribir. ¿Pero por qué pueden escribir? Porque se basan en hechos anteriores que han visto. En cambio, en la universidad, lo que se enseña en la universidad está muerto. Por eso no me invita nadie a la universidad. Tienen miedo de mi pensamiento, porque es un pensamiento producto de ideas muertas, porque no ha habido ningún hecho. Y lo voy a demostrar ahora en muy poco tiempo, porque quiero dejar el máximo tiempo a vosotros para que me preguntéis con sinceridad, con valentía, por qué pienso radicalmente distinto a lo que pienso la universidad, la cátedra, los jueces, la prensa, la radio, las televisiones, que no hay una sola persona que aparezca en público que yo esté de acuerdo con lo que digo. No es que esté de acuerdo, que puedo reducirlo a la nada, porque todo es mentira. ¿Por qué? Eso es lo que voy a tratar de decir. Y luego preguntar. España, mi vida fue dedicada a la conquista pacífica, pero conquista de la libertad política. No la mía. Aparte de profesor era notario, después enseguida fui abogado, de éxito, mucho éxito, porque tuve mucha fama enseguida en el extranjero. Yo no necesitaba para nada el riesgo y dediqué mi vida a organizar la oposición clandestina contra Franco. Mi vida era increíble, no podréis ni imaginarlo. Por la mañana, amigos de la clase dirigente española. Por la tarde y por la noche, organizando clandestinamente comisiones obreras. Y por la mañana, con los banqueros, con los profesores, con toda la gente rica, la que fueran clientes míos en el despacho. Por la tarde, organizando
toda la clandestinidad para derribar el sistema. Esa ha sido mi vida. Consecuencia, que mientras hubo una esperanza de libertad, yo no escribí ni una letra. Era la acción, eran los hechos, la organización. Antes me ha presentado muy bien, pero yo no fui partícipe de la Junta Democrática, no es verdad. Yo fui creador único de la Junta Democrática. Nadie, ni Santiago Carrillo, nadie me ayudó ahí. Hasta tal punto que para crear la Junta Democrática yo me había observado, soy muy observador. Yo observé por qué fracasó el contubernio de Múnich, por qué fracasaba Gil Robles y Madariaga y personas con mucho conocimiento, y yo quería triunfar donde ellos habían fracasado. Lo estudié, porque yo estudiaba los hechos, las acciones, la verdad, donde no cabe el disimulo, y veía sus defectos, veía que no eran hombres inteligentes, que no sabían hacer las cosas ante una dictadura. Entonces, para crear la Junta Democrática, lo pongo como un ejemplo. Empecé con lo más difícil, con José María Lasarte, con el País Vasco, el PNV. Les pongo la idea, estaba de acuerdo, digo, pues es la letra A. ¿Me autorizas para que yo siga haciendo esto sin decir quién es la letra A? Sí. Al siguiente, a Cataluña, Andrés, la Asamblea, lo convenzo, ¿me autorizas? Tiene la letra B. ¿Me autorizas que siga a otro sin decir ni hablar de Cataluña por otra vez? Sí. Así hice toda España y todos los partidos, hasta que me encontré con qué me encontré. ¿Quién fue el enemigo de la libertad política en España bajo Franco? ¿Quién se atreve a decirlo? Yo no creo. Felipe González. Felipe González fue el enemigo, el que impidió que hubiera después de Franco ruptura democrática. Y el que sea aquí socialista y no quiere esto, que se vaya. Pero yo digo la verdad, porque nadie como yo lo conoce. ¿Queréis saber quién es el sevillano Felipe González? Yo lo diré. De acuerdo con Fraga, le dice a Fraga que mientras yo esté en la calle es imposible pasar por la ventanilla de Carlos Arias. ¿Recordáis, los que sois mayor, quién es Carlos Arias? Pues Felipe González y el PSOE querían entrar en la ventanilla de Carlos Arias. Como las reuniones todas eran en mi despacho, dije, eso jamás, expulso. Y no podían entrar. Bien. Entonces le dice y Fraga dice, no te preocupes, eso lo arregló Fraga, metiéndome en la cárcel. Una vez en la cárcel, en Carabanchel, se enteran inmediatamente en Bruselas, donde yo tenía amigos íntimos, como Chesón, como Spinelli, como el casado con la hija Soares, el varón de Soares. Enseguida quisieron hacer algo solidario. ¿Sabéis quién lo impidió para que yo siguiera en la cárcel? Felipe González. Y eso lo sé porque me llamaban ellos informando a mi mujer. Fue la socialdemocracia de Helmut Schmidt y Willy Brandt que le pidieron a todo el mercado común que quería suspender las relaciones con España, que no hiciera nada, porque Felipe González le había dicho que había venido a visitarme a Carabanchel y que había pedido a Felipe, por favor, di a tus amigos que no hagan nada para sacarme, porque le viene muy bien a la oposición española que yo continúe en la cárcel. Ese es Felipe González. Para que sepáis los sevillanos lo que habéis inculcado aquí con el plan de la tortilla. Por eso hay corrupción, por eso hubo crímenes de Estado, por eso hubo mal. ¿Cómo creéis que yo iba a sobrevivir estando los sevillanos esos en el poder? Pues no olvido que estoy en Sevilla, tenía que decir la verdad, aquí en Sevilla. Hecha mi presentación en Sevilla. Voy a continuar. La idea fundamental que he creado y que tengo la absoluta certeza que esta generación que me oculta pasará el ridículo ante la historia, porque eso está ahí para que todos los filósofos del mundo la vean, es la idea fuerte que yo he creado, es la idea de libertad política colectiva. Y me diréis, ¿qué es eso? Claro que lo sabe. Yo sí lo sé, lo tengo escrito. ¿Qué es eso de la libertad política colectiva?
¿Por qué sería fuerza la libertad colectiva? No os preguntáis de dónde vienen las libertades personales, individuales. Pero ¿cómo puede ser eso de repente que muere el dictador y los que están a su lado, más íntimos, Juan Carlos, rey designado por Franco, Suárez, ministro de la Falange designado por Franco, Gutiérrez Mellado, jefe del ejército designado por Franco? Estos conceden de repente las libertades personales que Franco no tenía. Eso no es verdad. Algo tiene que haber aquí que no explica ningún historiador. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo de siempre. Ninguna novedad. ¿Habéis oído hablar? Si no, yo hablaré de la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria es un concepto muy antiguo, que fue creado por un joven cuando tenía 20 años, figurado. Eso sí, ese fue una excepción, pero él no creó. Él describió lo que veía. Servidumbre voluntaria, lo dice la palabra, el que es siervo porque quiere, porque le gusta ser, no, porque le gusta no. No sabemos por qué. No lucha contra su condición servil. Bien, bajo Franco, yo tuve la experiencia de que fuimos muy pocos los que luchábamos contra nuestra condición servil. Muy pocos. ¿Acaso esa condición ha cambiado ahora? Yo no he podido votar una vez. No será porque no tengo vocación política, ¿verdad? No he dedicado otra cosa en mi vida que a la lucha política. Y no puedo votar. ¿Cómo voy a votar? ¿A quién voy a votar y por qué voy a votar? Si no soy libre. Estoy votando aquí a un engaño, apoyando un engaño. Yo, sabiendo cómo nace, cómo es la falsedad absoluta, que no hay, pero ni en la radio ni un periódico. Yo cojo todos los días en la radio, cojo los periódicos y desafío a ver si hay uno que se levante y me diga un título de hoy y le diga yo falso por esto, por esto y por esto, el título, y le diga ahora vete a la última página, dímela, tendré que falso, falso y falso, por esto, y tendrá que callarse, porque no hay nadie que me replique, nadie, nunca. Por eso me tienen miedo. ¿Pero qué miedo? ¿Puedo yo ser un hombre temeroso? ¿Qué de temor? Todo lo contrario. Si quiero la libertad, ¿por qué será? Sabiendo que no existe la libertad individual. No existe. No tiene fundamento. Es un regalo. Libertad y derechos individuales. A eso voy al tema ahora. ¿Qué pasa con la filosofía y con la facultad de Derecho y con los catedráticos? ¿Qué pasa? Que se citan uno a otro y cita y erudición. ¿Dónde está el hecho creador de la libertad en España o en Europa? Después de la Guerra Mundial, después de Hitler, después de Mussolini, después de Franco. ¿Qué hecho ha creado libertad? Ninguno. La libertad europea la gana el ejército de Estados Unidos. ¿Y creéis que eso lo digo en Sevilla? Claro que lo digo en Sevilla. ¿Por qué? Porque bajo Franco, estando todavía bien vivo Franco, me invitan el Parlamento de Estrasburgo, lo digo bien, escucharon, en plena clandestinidad, voy a Estrasburgo, y tienen tal miedo las figuras como Tierno Galván, que aprovecho para decirle que no quiere ir porque tiene miedo que le retiren el pasaporte de la policía. Voy a su casa a Ferraz, delante de él y su mujer, hasta que ya por fin dice, bueno, digo, pero hombre, yo voy a pronunciar un discurso, y luego he preparado que tú, Tierno, dirijas la rueda de prensa, porque va a estar toda la prensa de Europa, todo, tienes que ir. Al final me dice, bueno, yo voy si me firma un papel en que me das 300.000 pesetas si me retira el pasaporte de la policía. ¡Ese es Tierno! ¿Queréis que siga? ¿Con todos? Bien. Bueno, ya que contra Estrasburgo, me dice, después de eso me dice Tierno, bueno, bien, ya aceptó. Dice, sí, pero es que yo no puedo ir con el avión desde París a Estrasburgo, porque la policía francesa está de acuerdo con la española y va a dar mi nombre. Digo, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que vaya con un avión privado? Dice, pues sí, te pido eso. ¿Que veáis lo que hice yo? Alquilar un avión privado para llevar a los cobardes que tenía que acompañar porque tenía que presentar yo no solo. Tuve que pagar el avión para que fuera Tierno con Raúl Morodo y con todos los demás a Estrasburgo. Pero yo esto lo cuento no para que veáis
el dinero que me ha costado y que me costaba la política, que me da igual, porque lo ganaba para eso, para conquistar la libertad. Para eso tenía yo el dinero, para ello. Por eso ya aprovecho para decir, la OTAN, ahora Donald Trump dice que está anticuada, ¿verdad? Hace 40 años di yo 16 millones de pesetas al señor Panero, tesorero del Partido Comunista, para financiar todo el no a la OTAN. Lo hice yo. Pero voy a seguir dando datos, porque sabéis que no hay más verdad que la proviene de los hechos, de los datos. Las ideas, todo el mundo puede decir lo que quiere. Hechos, eso es lo único que cuenta. En Estrasburgo, delante de todos los diputados, severa expectación. A mí me respetaban como el jefe de la oposición y representante de la futura República Española. Y digo, había ya entonces, dice, no vengo, dije, no, yo vengo en nombre de la Junta Democrática. Y no vengo a pedir nada, no vengo a pedir ningún favor en las negociaciones con el mercado común. No vengo a preparar, ni quiero que me ayudéis a la Junta Democrática ni a la política española para tener más apoyos con que luchar. No, a eso no vengo. Vengo a que sepáis que la lucha por la conquista de la libertad política en España es vuestra lucha. Como no entendía bien lo que estaba diciendo, digo, pues lo repetiré. Vosotros no habéis conquistado vuestra libertad. La libertad procede del ejército americano. Estáis disfrutando de una libertad que no es europea, no es vuestra, es la libertad americana. Y eso es lo que tenéis vosotros. En cambio, dejadnos a nosotros solos, a los que conquistemos la libertad. Será la primera libertad política europea. Ese fue mi discurso en Estrasburgo. Yo no iba a mendigar nada, iba con lleno de orgullo de que el pueblo español estuviera luchando por la libertad política. Era mi orgullo. Y sigue siéndolo. Pero ahora, desde otra perspectiva, la perspectiva es que, como he dicho al principio, las ideas no crean ideas. Las ideas, todas las ideas nuevas, todo lo nuevo, viene de la acción, de los hechos. Y en política, de las acciones colectivas, no de las individuales. Aquí ya enlazo y termino. En el discurso que he dado para celebrar la primera asamblea constituyente del movimiento que he fundado, que se llama Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, definí para hacer una primera aproximación de lo que es la libertad política colectiva, la comparé con la idea que tiene de la libertad el anarquismo. Y el anarquismo, desde el fundador, el primer anarquista fue un americano, Godwin, y luego el primero que se llamó anarquista fue Proudhon. Todos los demás, todo el ruso, el francés, todos los anarquistas, que son los únicos que han hablado de la libertad de verdad, porque tenían unos hechos ellos para poder basarse en ella, la definieron las libertades como que la libertad propia, la libertad del anarquista, es extensible a los demás, porque el anarquista reconoce cada uno de los demás la libertad. Y yo eso lo critiqué, diciendo, no, eso no es verdad, eso no es creador. Un anarquista procede del dominio que tenían del oficio los artesanos, que tenían aprendices, tenían poder y tenían la libertad de creación individual. Pero eso no puede ser que un anarquista se considere un rey, un patrón, un señorito, un aristócrata, que él crea que porque él se considera libre, reconoce la libertad de los demás. Reconocer, eso no es crear. Entonces, esa fue mi crítica. Ahora aquí complemento, continúo ese desarrollo, pero en muy poco, en 2 minutos. Es la libertad colectiva, como hecho, nace en Estados Unidos, lo que antes Marcos ha explicado. Y ahí esa libertad colectiva es nada menos que la libertad de un ejército de voluntarios, de milicianos, no son profesionales, y le ganan la guerra a la metrópoli, de la colonia, a Inglaterra, al Reino Unido, a Gran Bretaña. Es un colectivo, pero no es toda la sociedad.
no es todos los americanos los que ganan la guerra, es un ejército de voluntarios. Entonces hay una parte importantísima, la más activa, la acción, la valiente, que vence a los ingleses. Y al vencer a los ingleses, ya tiene algo propio y funda la libertad política, que es colectiva. Ahí uno solo no tiene nada que hacer. Entonces, ¿por qué ese fenómeno que se produjo en la independencia de las colonias americanas no se ha producido siempre que un pueblo no se libera de otra potencia? Esa es la paradoja, de decir, pero ¿por qué hay libertad política colectiva en Estados Unidos y no en Europa? Entonces, en Europa ha habido guerras de liberación. Grecia, por ejemplo, tuvo la guerra de liberación contra el Imperio Otomano en el siglo XIX. Y ahí se inventó el principio no de la autodeterminación, que entonces era desconocido. Se inventó el principio de la libre determinación de los pueblos. Muy bien. Si de la libre pasamos a la autodeterminación. Y si un pueblo se libera de una potencia extranjera, ¿por qué no está como el americano? ¿Por qué ahí no tiene libertad colectiva? ¿Por qué en Europa no hay libertad política colectiva? ¿Por qué en Europa todas las libertades son concedidas desde el poder desde arriba? ¿Por qué no hay conquistada desde abajo ninguna libertad? ¿Por qué no, aquí sabemos todos que el que da una cosa la puede quitar? El poder da, claro que concede, y también lo quita. ¿Por qué es tan fácil caer en una dictadura? ¿Qué creéis? ¿Que en España vosotros y la masa de españoles está tan contentos que si hoy hubiera un golpe de Estado va a salir el pueblo entero en masa a defender la libertad? ¡Mentira! ¡Os equivocáis! Volverá a ser cobarde como fue con Franco. Es un tercio solamente del pueblo el que no admite que le roben la libertad. ¡Un tercio! Esos estudios, ¿qué creéis? ¿Que yo me invento del tercio? No. Los estudios de la sociología americana saben muy bien lo que han hecho. Y en todas las sociedades del mundo hoy hay tres partes. Una parte de la sociedad está encantada con lo que tiene. Estaba encantada con Franco, no sabéis qué fervor, qué entusiasmo, sobre todo los catalanes, qué maravilla. No se verán franquistas todos y el que no queriendo disimular. Iba yo allí a verlos, a levantarlo. ¿Qué dificultad me encontraba yo en Cataluña? Bien. Ese es un tercio que está encantado por lo que hay. Hay otro tercio que ni está encantado ni indignado. O sea, que está acomodado y le conviene bien y dice, uy, qué bien, ¿no? Estos conocí yo de la oposición prácticamente todos. Todos me decían en la oposición, las personas mayores, si me dieran un botón que tocando derribaba a Franco, yo no lo tolero. Os doy mi palabra de honor. El 99,99%, porque el último estaba loco, no tenía cabeza, el 100% de las personas importantes estaban en contra de Franco de verdad, no era mentira, pero no hubieran tocado en su vida un botón para quitarlo. Eso pasa hoy igual. ¿Qué creéis? ¿Que soy distinto? No, vosotros, yo no hablo de vosotros, hablo de España. Hombre, vosotros no, que sois sevillanos. Pues ya tenemos un tercio. Ese tercio yo le he llamado laocrático, porque Homero emplea la palabra demos, que significa pueblo, y lao, que también significa pueblo. Pero, a diferencia del pueblo indiferente y pasivo del demos, el lao de Homero es lo que sigue una idea, un jefe, un caudillo, que se mueve. Y por eso llama un tercio laocrático a lo que la sociología de Estados Unidos llama los tres tercios. Uno el que está a favor de lo que hay, otro que está acomodado y el tercero que está en contra. Bueno, pues hoy en España no votan aproximadamente un 30 y un tercio no votan, pero con Franco votaban. Y no creéis que había multas ni nada, eso es de teoría, no pasaba nada. Y no había un policía al lado de cada uno. ¿Dónde están los millones de votantes de Franco que eran jovencitos? Pues están hoy ocupando los puestos principales de este sistema. La libertad política colectiva, mi diferencia con la concepción del anarquismo consiste en que la libertad colectiva es fundadora de la libertad. Y la gran filosofía no se ha ocupado de este tema. Se ocuparon de la igualdad, pero de la libertad colectiva no. Pero Martin Heidegger, el gran filósofo que fue rector de una universidad nazi, en Friburgo,
Sí, este sí que llegó a acercarse mucho. Tanto se acercó que por poco se quema, pero no metió la mano del todo. Dijo, claro, lo que dijo es que él busca que la libertad individual no puede que explicarse ni asegurarse si no se encuentra el fundamento de la libertad, lo que los alemanes le llaman Grund, el fundamento de la libertad. ¿Cuál es el fundamento de la libertad? Nadie lo sabe. ¿Cómo? ¿Qué fundamento tiene la libertad española? Uy, Juan Carlos, Suárez, ¿pero cómo? Eso que se llamaron los padres de la patria, ese es el fundamento de lo que tenemos de las libertades individuales. No, eso es imposible. ¿Eso quién puede creer esa tontería? Pues ese fundamento es el que buscaba Martin Heidegger, porque también él sabía ya después de Hitler que las libertades y derechos individuales no tienen fundamento, y mientras no tengan fundamento no son nada más que algo pasajero. Sartre, no en el ser y la nada, no, en la crítica de la razón dialéctica, llega a decir lo siguiente: el marxismo no ha tenido ni tiene una idea de la libertad política. Era marxista él, y dice en la crítica de la acción dialéctica: no hay un ejemplo, una teoría, un antecedente histórico, no sabemos absolutamente nada de la libertad política, y no lo sabremos mientras dure la influencia cultural del marxismo en Europa. Palabras literales de Porsa. Entonces, como yo he tenido la suerte de vivir más de lo que deseaban los franquistas primero y los partitocráticos de hoy, le estoy dando un disgusto tremendo, pero yo estoy contribuyendo todo lo que puedo. Pues con ese disgusto que les doy no me muero. Y al no morirme he podido encontrar unos fundamentos que si hubiera muerto antes no lo hubiera encontrado. El fundamento de la libertad política colectiva, claro. Y me he encontrado la diferencia entre Estados Unidos y Europa. El Estados Unidos sí gana la guerra y tiene el fundamento de la libertad política, el Grund del Grund, porque lo que llevaba a buscar Martin Heidegger y Aristoteles era nada menos que el fundamento del fundamento de la libertad. Si no piensa esto, no entienden de lo que estoy hablando. En España hay libertades individuales, claro que la hay, pero ¿cuál es el fundamento de ella? No puede ser el fundamento de la propia libertad. Esa no es Dios, no está autodeterminada ella sola. ¿Qué fundamento tiene? ¿De dónde viene? ¿Ha venido como hermanar una lluvia? ¿Qué es eso? Entonces, al buscar ese fundamento, no tuve más remedio que, primero, criticar la teoría anarquista. De esto ni me ocupo. Es decir, ocuparme yo, perder un minuto de mi vida en analizar lo que hay en España o en Europa, no, tengo otras cosas más importantes que pensar, que es la libertad para el futuro, porque hoy no la hay. No, da igual que la hay, no la hay, porque no tiene fundamentos colectivos, no está basada en lo individual, está en las concesiones, ha sido otorgada. Todo el mundo ha ido a hablar de lo que es otorgado, una constitución otorgada, una carta otorgada, eso es lo que hay. ¿Y qué está otorgado? ¿Por qué? Porque lo ganaron los españoles. ¿Qué hicieron? Las movilizaciones importantes fueron antes de la muerte de Franco. Ahí sí, mirad un ejemplo. Yo salgo de la cárcel el día 13 de junio, en mi santo, y me reúno a toda la oposición en mi despacho, que durante 4 meses, eso no lo digo yo, lo dice la CIA. Los servicios de espionaje dicen literalmente, lo que ha descubierto, sí, eso que tanto se habla hoy con Trump, eso dice literalmente que la oposición a Franco se llamaba exactamente Trevijano Maverick, que no era ni Partido Comunista, ni era ETA, era Trevijano Maverick. Eso lo dice la CIA, y lo demuestra. Sale de la cárcel, no, 4 meses nadie se ha movido un papel, sale de la cárcel, y en una semana organiza él solo contra los partidos políticos las manifestaciones públicas más importantes que se han hecho nunca contra Franco. Se equivocó, tardé 15 días, no una semana. Pero es verdad que lo hice. Yo fui a Las Palmas, la más grande que ha habido nunca. Se movilizaron 3 millones. Y los partidos comunistas, no digamos el socialista, con los que me reunía, estaban en contra por completo.
Y yo le amenacé con hacer la convocatoria yo solo. Y tenía tanto prestigio, tanta fama, que yo solo me atrevía a decir, no queréis la... Me decían, ¿cómo vamos a hacer una convocatoria de manifestaciones si está el verano dentro de un mes? Y yo, no importa, es imposible que haga... Bueno, el hecho es que, como yo estaba muy vigilado por la policía, yo alquilé un sitio donde clandestino, le dije a ellos dónde estaba. Digo, yo la convoco, y si os arrepentís, venid a visitarme y os sumáis a la convocatoria. Y vinieron uno a uno todos. Eso era Trevijano. Pero claro, vino Guinea. Y Guinea es, ¿quién creéis que fue Guinea? ¿Quién creéis que me difama por Guinea? ¿Sabéis alguno de vosotros? Si yo pregunto a vosotros, ¿sabéis alguno en qué consistió la información de Guinea? No, de Guinea no habrá uno que me diga, sí, yo sé lo que fue. No, fue un papel sin firmar por nadie, un papel en blanco, una folio, diciendo, Mújica lo exhibe en una reunión, Felipe González da una conferencia en Sevilla y dice, es cierto, y publica toda la prensa diciendo, la carrera de Trevijano ha terminado. Una hoja sin firmar por nadie, diciendo, Trevijano es dueño del café, el cacao y la madera de Guinea. Yo no había estado en Guinea, había estado 4 días después de la independencia. Trevijano ha hecho todas las leyes de Guinea. Alguna es verdad que la hizo, pero no la Constitución de Guinea la hizo Fraga, Herrero de Miñón. La mía no, la que yo hice era de verdad y no fue puesta en vigor porque lo puso Fraga, la impuso a la fuerza. Bueno, eso, y tercero, Trevijano, abogado, en su despacho de la Castellana, hace las sentencias de muerte del dictador Macías para eliminar a sus enemigos. Os quiero decir que Macías no hizo en su vida una sentencia de muerte, porque quien no le gustaba lo mataba, no necesitaba perder el tiempo haciendo una sentencia. Eso, ¿sabéis quién hizo eso? Felipe González y Mújica. Así que figuraros la opinión que yo tengo de Felipe González, ese pobre desgraciado que se ha hecho millonario, que no le gusta más que cambiar de mujeres, de peinado y de cazadora y rodearse con lo que él cree que es la alta sociedad, menuda alta sociedad. Bien, a partir de ahora preguntar a rajatabla, que yo voy a responder igual. Muchas gracias, don Antonio, por esta ponencia. También ha tratado tantos temas que, como entremos a debatir uno a uno todos, nos podríamos quedar aquí mucho rato. Para empezar, tengo que decir que me alegro que se haya roto esta tradición de desencuentro que usted tiene con la universidad. También magnífico que Foro Análisis ha podido organizar en la Facultad de Derecho este encuentro. Y que nos parece una barbaridad. Pues bueno. Entonces, a partir de ahora, abrimos un turno de palabras tanto para la primera ponencia de Marcos Peña como para la intervención de don Antonio. Bueno, San Miguel también para preguntar sobre toros, por ejemplo. No, porque en la orden de un artista que hay aquí grandísimo. Está aquí, en la vida. Sevillano. Tenemos ahora Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Si no le importa que se levante para que nos vea. Muchas gracias a Marco y a Antonio por sus palabras que nos han ilustrado lo que ya muchos teníamos en la mente, no sabíamos cómo expresar. Yo solamente quería preguntar a don Antonio cómo va ese movimiento, porque yo me he enterado, pero por lo visto tenemos aquí a muchos de sus seguidores. Sí, y en toda España. Y quería saber qué tal va y qué se entiende. Voy a darte datos. Oyentes habituales, entre unos medios y otros tenemos más de 10.000 en toda España, y después de España donde más somos oídos es en Estados Unidos y América del Sur. En América del Sur, en Chile,
Venezuela, Colombia y México me insisten de que por qué no lo funda allí, que triunfará antes que en España. Eso hablo de oyentes. Luego, asociados, hay aproximadamente 1.500 por ahí, asociados, y que asisten a la... Yo estoy dando ahora conferencias por toda España, porque estoy preparando, pidiendo compromisos. Aquí no lo voy a hacer porque no es una conferencia mía, es de presentación de un libro, pero he estado en Oviedo, Gijón, Santander, Barcelona 2 veces, Murcia, Almería, ahora voy a Zaragoza, luego a Lérida, Guadix, voy después de esto inmediatamente a Guadix, y en todos voy pidiendo un compromiso. Y el público, cuando lo pido, se levanta en pie y dicen sí, y organizar una marcha a la Plaza de Cataluña para demostrarle a los catalanes españoles, que se sienten españoles, que no están solos. Segundo, que Rajoy es un cobarde y un delincuente, porque están cometiendo a su vista y desafío, están cometiendo un gravísimo delito de sedición, castigado en el Código Penal con una pena muy grave, y no lo aplican porque no tienen aquello. En su lugar, acude al Tribunal Constitucional para darle al Tribunal Constitucional poderes de ejecutar lo que él dice. Vale. Para no aplicar el Código Penal, si no hace falta en el Tribunal Constitucional ninguno, que aplique el Código Penal, y si no, que quite del Código Penal el delito de sedición. ¿Qué lo borre? Pues voy pidiendo el compromiso de organizar una marcha a final de año, cuando tengamos ya la masa, cuando haya recorrido, para llevar de verdad en un determinado día, concentrar en Cataluña pues 10.000 o 15.000 personas que vayan en nombre de la libertad, lo que no tiene el gobierno. Tener nosotros la libertad colectiva de ir a Cataluña para quitarle los humos a estos separatistas que en realidad lo que quieren es nada más que dinero, cosas que no le vamos a dar. Bien, otra pregunta. Sí, ¿podría explicar brevemente, porque no todos los presentes conocen el MCRC, hacer un breve resumen de en qué consiste y cuál es el objetivo? Es un movimiento cultural y no político. El movimiento es cultural porque lo que pretende es ganar la hegemonía cultural de la libertad política colectiva en España y en Europa, pero primero en España. Movimiento cultural, para poder tener, si llegamos a ser una masa grande, evidentemente la universidad tendrá que abrirnos a la puerta, porque no podrá tener encarnado, como hizo Cromwell, con el parlamento corto. En breve, tenemos que ir a la universidad, pero es que la prensa y las televisiones, por interés económico, no harán como han hecho con Pablo Iglesias, donde la Sexta lo que ha hecho es la inversa. Se inventa un falso líder que tiene condiciones para ello, claro. Habla seguido, y en España todo lo que se habla seguido se cree que sabe algo. Y algunos, como Fraga, hablaba tan seguido que ni se le entendía los palabras, y se comía las palabras. Y no sabía nada, era catedrático de todo, y todos sus libros no valen, es una hoguera para incendiar. No hay una sola idea que valga. Pues ahora, en la radio, en nuestra radio, por ejemplo, ayer hice un experimento nuevo, porque estoy siempre haciendo experimentos, y siguiendo gastando dinero, todo lo que gano y lo que no gano, en esto, en la libertad. Hice un experimento, no sé cómo se llama, está Elena, que me diga el nombre como él, que si sea nuevo. ¿Cómo se llama? Bueno, no lo oirá nadie, es tímida, pues hice un experimento que ya va por 20 o 30.000 oyentes, 10 minutos. Entonces, claro, eso se produce un entusiasmo. Varias veces hemos sido tendencia tópica. Yo es que no sé nada, absolutamente nada, y me niego a saber, bueno, mirar lo que me ha pasado con el pobre Manuel.
un sevillano que está aquí, me llama por teléfono. Yo estaba, hace 2 días, yo estaba haciendo un escrito urgentísimo que me vencía el plazo, y él sabe que no debe hacerme perder el tiempo, y me llama, no sé, para preguntarme a qué hora salía el AVE y en qué hotel me hospedaba. Y le digo, ¿pero esto qué es? Entonces, no. Dice muy poco tiempo, total. Como no sé ni utilizar un teléfono, lo dejé abierto. Y le comenté a Elena que estaba en la digo, este imbécil que se cree. Y ella, el pobre imbécil, estaba apoyándolo y riéndose más que yo, porque ha comprendido. Bien, pues con esos datos digo que la Asamblea ha sido un éxito colosal. Nunca ha habido un entusiasmo mayor en España, jamás. Las mejores cabezas de España, yo no voy a nombrarlas porque no quiero producir envidia ni celo a otros, pero las personas más competentes están en el movimiento. Algunos, de momento, por los puestos que tienen, sostengo, no quieren que le diga el nombre, pero los que vinieron, desde Ignacio Negro o Roberto Centeno, que tantos líos arma cuando habla. Bueno, pues los líos lo hablan porque él sigue, es discípulo mío, Roberto Centeno, pero fue bajo Franco director de Kansas. Bueno, y es un hombre, un economista muy valiente, muy bueno, que dice la verdad, y me acompañó a Bruselas, porque en Bruselas, también estuve con Bruselas, con un grupo de, entre ellos Roberto Centeno, apoyando el Brexit. Entonces, vaya, qué casualidad. Yo estoy en contra de la OTAN, Trump también, mucho antes que él, 30 años antes que él. Estoy a favor del Brexit y hago propaganda antes que Trump. Estoy haciendo nada menos que diciendo la verdad en la radio sobre Putin. Y resulta que Putin me manda a la radio de Moscú a hacerme una entrevista. Yo ni conozco ni qué tengo yo que ver con el comunismo, ni con Putin, ni con nadie. Y sin embargo me felicitan porque digo sobre Crimea que tenía razón, que Crimea es rusa, que no era de Ucrania. Segundo, que no alteró ninguna ley internacional contra lo que dice la enana, perdón, la palabra enana de Santa María. Digo perdón, porque una vez yo nunca dije enano del Pardo, pero una vez de las más graves que tuve fue porque Miro Romero le dijo al Consejo de Ministros que yo había dicho enano del Pardo, y tengo miedo de emplear las palabras enano. Pero sigo que todo lo que está sucediendo en el MC es extraordinario. El interés cultural, filosófico que despierta en las primeras cabezas del mundo es extraordinario. De verdad. Aquí yo no presumo de nada. Yo soy un hombre de acción. Y que sabéis mi mérito cuál es, que como no creo que la idea procede de la idea y no había conocido ninguna acción sobre los de Estados Unidos que fuera de verdad la fundadora de Libertad Colectiva, he tenido que fundarme mi propia acción. Os doy mi palabra de honor. Mis libros, todos los que he escrito, la fuente de inspiración mía es mi propia acción contra Franco. Yo veía los hechos y he generalizado los hechos. He sacado teorías, lo he convertido en ideas, los hechos de mi vida. Porque yo no tenía libros donde apoyarme para descubrir los fundamentos de la libertad colectiva. No existen. He tenido entonces que apoyarme en mi propia experiencia, en mi acción. Sí, es verdad, ya que me has dicho eso, el que conozca de verdad lo que quiere y lo que es el MCRC no podría estar aquí sentado ni un minuto. Estaría corriendo poniéndose en cola. Si yo quiero estar, ¿y qué dinero hay que pagar? Y yo, muy poco, 10 euros si queréis, y es voluntario. En fin, otra pregunta. ¿Cuáles son los pasos que usted propondría para dos problemas? Para elegir al representante político de una manera más directa, intentando obviar la lista de partidos cerrados, y para las libertades, para el tema de ¿Qué sistema electoral propongo? Es eso, ¿no? Bien, lo ha explicado antes nuestro amigo, el gobernador, lo ha explicado antes, pero lo resumo. Primero, he creado el concepto de mónada electoral. El concepto de mónada procede de Leibniz. De Leibniz pasó luego a la doctrina algunos filósofos franceses, como Renouvier, Mounier, el personalismo. Pero no, yo he cogido el concepto de mónada
cambiando. En Braille la mónada es incomunicable, cada persona es una mónada y es incomunicable y se comunican entre sí a través de Dios. No, pero cojo el concepto de mónada y he visto en las estadísticas mundiales históricas de siempre que el número correcto para que haya una verdadera representación del rector no debe pasar la población de 100.000. Es decir, que el distrito electoral, un distrito electoral tiene que ser muy pequeño, lo más pequeño posible, para que los que se presentan sean conocidos, se sepa quién se vota, diputado. Entonces, ese primer concepto de mónada quiere decir distrito electoral pequeño. Segundo, libertad absoluta de todo el que quiera presentarse diputado que se presente. Los partidos también. Yo no estoy en contra de los partidos. Lo que estoy en contra es de los partidos estatales. Y lo que estoy en contra es de la falange. Y los sustitutos de la falange, ¿quién es? En primer lugar el PSOE, luego el PP, luego Podemos, luego Rivera. Esos son copias de la falange. En vez de haber uno, hay varios, pero viven del contribuyente, no tienen ideología ninguna, pero ninguno. Ni Iglesias, ni Errejón, ideología no saben lo que es. Ellos van al poder, no quieren más que poder, porque el cielo se conquista al asalto. Y porque Errejón, que parece distinto y lo es, sin embargo, es lo mismo. Está diciendo que es el poder, el poder, el poder, pero ¿qué es entre el rey y la libertad? ¿Qué? Ellos no saben lo que es la libertad, ellos conocen lo que es la igualdad. Sí, ¿y quién es la igualdad? Porque todos tienen que ser como la pobreza energética. El que tenga una bombilla en su casa y no le corten la luz, ese es un privilegiado. Aquí hay que estar con el pobre energético, y el pobre energético que dicte las leyes. Esos son. Bien, pues el distrito electoral tiene eso, y que vota cada uno y se elige un solo diputado, lista fuera, prohibida la lista. Si la lista es el sistema que dio el poder a Mussolini, a Hitler, el sistema de lista ha dado el poder. Lo que es el colmo es que estando los americanos vencedores de la guerra, Eisenhower y Marshall, instalados en sus cuarteles generales en París, les digan a los pobres hombres, sí, les llamo pobres hombres, de Gasperi, Adenauer, Schuman, pobres hombres, todos procedentes de la democracia cristiana, fracasados, lo había derrotado Mussolini aquí en todos lados. Esos fracasados los sacan los americanos y les dicen, no, todo el poder para vosotros. ¿Cómo? ¿No tenéis un partido? Sí, ya está. Vosotros hacéis las listas, ya tenéis el poder y podemos ya negociar el plan Marshall. ¿Sabéis que Stalin quiso participar en el plan Marshall? ¿Qué creéis? ¿Que eso lo invento yo? La héroe Spack, primer secretario general de la OTAN. Stalin quiso entrar en el plan Marshall y le dijeron que no. Truman. Consecuencia, guerra fría. ¿Sabéis? Si es que no, toda la historia está falseada. Aquí, ¿no? En España, no digamos, en Europa, la era España. Así, con eso he contestado al sistema electoral. Y de paso, he dicho que es lo que fueron los americanos y que Stalin quiso entrar en la Guerra Fría. Yo no tengo nada a favor, pero antes que he contado lo de Putin, para terminar lo de Rusia y Putin, quiero decir, un año después de que yo defiendo en mi radio, en los medios, y recibo la felicitación del gobierno ruso, un año después, la Cámara de los Lores toma un acuerdo diciendo exactamente lo mismo que yo, al pie de la letra. Crimea es rusa, la culpa de la guerra de Yugoslavia la tiene Alemania, y en concreto la señora Merkel, que quiso impedir que Ucrania renovara el tratado de comercio que tenía con Rusia, ofreciéndole que le darían ventajas enormes en la UE, y lo hizo. Entonces, el Madián, ¿qué creéis? ¿Que el Madián fue espontáneo? Le llamaban el partido sueco. El Madián fue organizado desde Alemania. Se llevaban camiones y camiones con la tierra fértil negra de Ucrania a Alemania. Pero claro, ¿esto qué creéis? ¿Que lo va a decir una televisión o un periódico español? Bueno, pues la Cámara de los Lores dijo la verdad. Dijo, uno,
que Crimea estaba bien anexionada, que era rusa. 2, que era la culpa de Alemania la guerra de Ucrania. Bien, pues nada, vamos con retraso. Aquí, señor. Quería preguntarle si en esta lucha por la libertad política a día de hoy tiene cabida la actividad clandestina. La actividad clandestina. No, porque no es necesaria. Esa es la ventaja. Yo sé, no estamos bajo Franco, oye. No, estamos bajo Errejón y bajo Iglesias. Eso no son francos, cuidado. Que yo era adolescente, ¿eh? Bueno, no. Aquí la lucha clandestina no tiene interés ninguno. Pero en cambio, y pertenecer como asociado a la MCRC tampoco es clandestino porque tienen que dar las caras. Pero en cambio, ser partidario y apoyar a la MCRC puede ser anónimo y puede ser clandestino. No tienen por qué decir quién son, pero apoyarnos, sobre todo sin mandar dinero. Buenas tardes, don Antonio. Mi pregunta va a ser la cuadratura del círculo para su persona. Porque el hecho de mi vida es que he votado desde la primera vez que se pudo en España en el año 77. En mis años mozos también trabajé por esa implantación de democracia. Pero ahora, en el ocaso de mi vida, con 73 años, me encuentro... Nada de ocaso, tengo 90, está empezando. Que no sé a quién votar la próxima vez. Pues ya está clarísimo, a nadie. No me seduce esa idea, don Antonio. ¿Por qué? Porque yo he entendido siempre, y así lo he opinado, que el que no vota, le está dando su voto a otro que va a votar. Está confundido y voy a explicarle por qué. Primero, votar no es un deber cívico, es mentira. Votar es un derecho político. Como es derecho, puede utilizarlo o no utilizarlo. Y como no es cívico, sino político, no tiene naturaleza de poder. Primer punto. Por tanto, no está obligado. Segundo, si usted no vota, le quita legitimidad. Esto sí que merece la pena explicarlo. Cuando digo que no se vote, no es porque yo tenga la ingenuidad o la falsa creencia de que si alcanzamos un porcentaje del 50% de la abstención que no se vota, va a caer el gobierno. Este gobierno no se retira ni aunque lo vote su familia exclusivamente. Eso es imposible. Yo no puedo pensar ese idiotez, que mucha gente lo cree y dice, pero hombre, si estos no se van a ir, pues con eso cuento. Hay que votarlo para que no se vayan y poder echarlo. ¿Cómo? Porque cuando no se vota, un gobierno pierde la legitimidad, conserva la legalidad. El poder consta de dos dimensiones, que es la potestas, el poder, y la autoritas, la legitimidad. Si no lo votas, pierde legitimidad. Si no gana con más del 50% del censo, no de los votantes, ya no tiene legitimidad. No puede decir que habla en nombre de la mayoría. Entonces, una vez que le has quitado eso, se convierte al gobierno lo mismo que en una serpiente que muda de camisa. Le has quitado la protección moral, la autoridad, le queda el poder. ¿Y qué crees? ¿Que el poder sin autoridad es cero? No es nada. Esa serpiente, viene cualquier insecto, cualquier hormiga, tal que sale, le pincha en un parte blanda, se lo deja paralizado, se lo come poco a poco. Tiene comida para el rato. Pues eso es lo que yo quiero. Es decir, dejemos sin legitimidad al gobierno. Dejemos, ¿qué traéis? Que a esas mujeres que hacen sus necesidades en la calle o en una capilla eso hace caer un gobierno. Si hubiéramos tenido una abstención de más del 50%, porque no estaría legitimado. Hoy no vale para nada. Sí, no vote, no vote, no vote. ¿Por qué cree que con la experiencia política que yo tengo, con los estudios que yo tengo, con las ganas que tengo de votar, ¿por qué no he votado en mi vida? Sí, una sola vez voté. Al referéndum de la OTAN, dije que no. Bien, otra pregunta. Quería preguntarle la denominada petición de mandato imperativo. Curiosamente recogida la Constitución. Yo opino personalmente que no se cumple esa petición. Me gustaría saber su opinión y... ¿Que no se cumple? Que no se cumple
cumple la prohibición. Claro que no. Que precisamente cuando la Constitución no se cumple. Sí, la Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo y España produce más leyes que antes churros en una feria. Las leyes que produce el Parlamento Europeo son infinitas. Yo no sé, no las cuento, pero seguro que estará cerca del medio millón o a lo mejor el millón. Porque están a destajo. El legislador es como los obreros a destajo. Se cuenta el número de leyes que hacen, como los jueces, se cuenta el número de sentencias que dictan por día. Y el que no sube en la carrera. Bueno, pues el mandato imperativo, ¿qué dice? Prohibido. Pero ¿cómo va a estar prohibido si está basado el mandato imperativo en lo siguiente? Yo, jefe del partido, tengo el mandato y el poder suficiente para hacer las listas electorales. Hago las listas y pongo los que me da la gana. Bien. Pero elijo a aquellos que cuando se celebren las elecciones no dudarán en votarme a mí como presidente. Es una autodesignación. Rajoy ahora, como antes Zapatero, como antes Aznar, todos, Felipe González, todos, ellos mismos se nombran presidentes del gobierno. Es decir, ni siquiera se produce el simulacro de que lo elijan el legislativo, no, ni eso. Ellos nombran el legislativo con la condición de que los nombre a ellos, presidentes. Pues se autodesignan ellos. ¿Y qué cumple un requisito? Que sobra todo y el gasto. Bastaría una habitación la mitad que esta sala, mucho menos, casi esta mesa. Aquí reunimos a los jefes de los partidos que hacen la lista. Y solo dice, vamos a presentarnos, venga, lo mismo, ya, ¿viste? Gastos, ni gastos electorales, ni nada, venga. Y cada uno, en la proporción que saque cada uno de ellos, se presenta solo, sin lista. Y después de elegido, después, que verdad, hace las listas. ¿Pero listas para qué? Pues para decorar una sala, que basta que designa 4 o 5, no para que redacten, porque el legislador español no redacta nada. ¿No lo sabéis todavía? ¿Quién hace las leyes? De la banca, del seguro, de los transportes, de todas las multinacionales de teléfono. Las secretarías técnicas de las multinacionales, en España del INES. Eso hacen las leyes. Pero ¿no viste que el tontarrón de Sánchez confiesa que va a pedirle árnica y que lo proteja al presidente de la Telefónica para que lo traten bien en el diario El País? Esa es quien hace las leyes, la Telefónica. Es decir, que tienes toda la razón. Toda la razón. Es decir, las listas están violando el mandato imperativo y hay un fenómeno de autodesignación. Ni siquiera el legislativo está designando al ejecutivo, ni ese siquiera. Una persona de partido que va a ganar designa al legislativo, al ejecutivo y a los jueces. Sí, la proporción, los jueces. Lo siento por los magistrados que hay aquí, de buena fe, se entiende. Bien, otra pregunta. Y ojalá me la hagan contestar. No, porque les tengo mucho respeto en mi profesión, soy abogado y los pobres que van a hacer. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el tercio de la ópera. Sí. Usted ha hecho referencia que dice que 1/3 de los españoles no votan porque supuestamente no están de acuerdo con el sistema de estado de partido. Pero eso no quiere decir que no voten, no quiere decir que se muevan a la acción. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cree usted que las personas que están en contra de ese sistema se van a mover a la acción cuando ha habido otros sistemas mucho peores que este y la gente, las personas no se han revelado como el marxista, en China al lado de Mao Zedong, y Franco, nazismo, Franco? Bien. No votar el tercio laocrático, por lo que me pregunta, no es el que se abstiene, porque hay un 10% que se llama abstención técnica. Por tanto, de los 30, el tercio, quitamos un 10%, queda un 23%. De ese 23, ¿saben por qué no votan? Hoy, antes nadie, hoy la mitad. Así yo creo que hay un 10% nada más que vota a sabiendas de que por qué no vota, para quitarle legitimidad al gobierno. El otro
no vota o por indiferencia, porque no cree, pero no sabe por qué, ni se lo pregunta. Le repugna votar y no va, pero no sabe por qué. Con eso ya corrige un poco la precisión y el efecto que produce la abstención es la que yo pido. Es más, nosotros hemos tenido una experiencia extraordinaria en el MCRC, y es que en las anteriores elecciones hicimos una prueba, y en 9 mesas electorales, en Almería, en Granada, el País Vasco, Zaragoza, en Galicia, entre otros, fueron gente del MCRC, se presentaron en la mesa llenos, bien vestidos, llenos de educación y cortesía, daban la mano, saludaban a todo el mundo, y claro, le daban todos encantados. ¿De qué educación? Si venimos, dice, sí, muy bien, le daban las papeletas para votar, sí, me da usted las papeletas. Nosotros, bueno, todo eso firmado con cámaras, detrás firmando la escena. Sí, muy bien, muchas gracias a todos, venimos a no votar, porque somos del MCRC, somos partidarios del señor Trevijano, y rompían la tal encima. Entonces, solamente hubo un incidente. Bueno, en varios sitios la mesa se levantó y aplaudió. Os doy mi palabra y lo tenemos en vídeo. Las mesas electorales aplaudiendo. Figuraron la opinión que hay de verdad. En otro sitio, en Almería, llamaron a la policía. La policía y dijeron, bueno, está pasando esto, está firmado. Y el presidente y el policía le dice al presidente, ¿no se entera lo que es? A ver si usted se cree que son los únicos. No votar, y que no son los únicos. Por la policía. No sabéis de verdad cómo está la situación. Yo sí lo sé, porque tengo la experiencia de cómo estaba bajo Franco. Hoy, si se pudiera, lo que pasa es que nadie se atreve a tocar el botón. Yo sí me atrevo, porque cualquier cosa que venga es mejor que lo que hay. Esto es repugnante. ¿Cómo va a ser posible que personas decentes como vosotros estén votando si no saben, una de ellas, o no saben que todos los partidos están corrompidos, todos sin excepción, en cuyo caso, ¿por qué votan? Al partido que están votando está corrompido. Y si no lo saben, yo no me atrevo a calificarlo vosotros. Si lo saben, apoyan la corrupción. Y si no lo saben, pensadlo todo lo que queráis. Yo no pienso bien de él. Pero hablo ahí de los grandes profesionales, de todo el que tiene conocimiento. Bueno, Schumpeter, un premio Nobel de Economía, nada menos que en el año 43, ya casi al final, no, la guerra todavía no estaba ganada contra los nazis, dijo literalmente: personas inteligentes y muy meticulosos y cuidadosos en sus profesiones, que nunca harían nada de la que no se sintieran responsables, tan pronto como entran en la esfera política, se comportan como niños menores de edad. Eso dice Schumpeter, yo pienso lo mismo. Tan pronto como se entra en la esfera política es un mito, hay que votar, es la fiesta de la democracia. ¿Pero qué fiesta ni qué nada? ¿De qué? Votar aquí. Ah, sí, servidumbre voluntaria. Estáis votando a aquellos que os roban, que os aumentan las contribuciones, que os consideran idiotas, que no sabéis distinguir una cosa de otra, como Rajoy, o vagos, o maleantes. ¿Y por qué votáis? Si no hay obligación ninguna. ¿Qué queremos nosotros? Despertar una conciencia, porque de esos que no votan, esos son los que van a ganar la guerra civil pacífica de la dignidad. Primero, ser digno. Y no es digno para mí el que vota, no lo es. Porque tiene que saber por sus luces de que todo es falso y que es mentira. Que no vote. Bien. Desgraciadamente queda un poquito tiempo. Si son muy breves, hay dos personas con la 4 ya. Yo una pregunta muy rápida para Marco sobre su libro. Por favor, rápido, si es posible, tanto la pregunta como la respuesta. Y ese libro, lo hemos leído, pero si no, si está un segundo libro en el que nos plantea, después de los estudios tan exhaustivos, un modelo. Tiene un modelo, no sé si viene ya en el libro o si lo tiene estado en su... Viene en el libro. Viene.
La respuesta ha sido muy rápida, gracias. Sí, estamos precisamente en la presentación de un libro que se llama El Estado de Partido, y yo quería preguntarle a don Antonio si podía decirnos rápidamente cuál es la diferencia entre un partido como el demócrata o el republicano americano y un partido estatal. De acuerdo. En Estados Unidos los partidos no se parecen en nada a los partidos europeos. Pasadas las elecciones no tienen vida orgánica. Sí, conservan su oficina, pero no tienen entidad apenas, ni presupuesto, nada. El partido americano es un partido electoral. Vive para las elecciones. En cambio, en España, el modus vivendi de centenares de miles de personas. ¿Está contestado? Gracias por la brevedad. ¿Qué nos puede decir sobre el pasado de la monarquía española? Un poquito más fuerte, por favor, que no se oye. Sobre el pasado de la monarquía española y el futuro de la monarquía española. ¿Y el futuro? Sí. El que nosotros queramos. Futuro, mañana si queréis, lo echamos fuera. Cuando queráis. Por eso estamos preparados siempre. El futuro, el que lo sostenga el IBEX. El ejército no, ¿eh? España no tiene ejército, cuidado. Esto ya hay que decirlo. El ejército no existe. Si existiera ejército, ¿creéis que los catalanes podían llegar a donde han llegado? Imposible. Acordaros de cómo eran los catalanes con Franco. Si sale un general un poquito valiente, basta que haga un acto, no hace falta, y pasan los Pirineos, no hay sitio para los catalanes, los separatistas. Los desprecio por completo porque los conozco. Allí, fuerte, por favor. ¿Cómo? Un granadino fincado en Cataluña de decir, conozco el sistema de Cataluña y lo que está diciendo es una verdad porque la he vivido. Son cobardes por naturaleza. Y entonces le afirmo, esta gente, los antisistemas, que merece algún respeto de todo lo que tenemos en Cataluña, los antisistemas. Gracias. Ha preguntado por los antisistemas en Cataluña. ¿Cómo? Ha preguntado por los antisistemas en Cataluña. Es que yo no sé lo que es antisistema, pero es muy buena la pregunta. Hay que distinguir entre, por ejemplo, hablemos de Trump. Trump ha despertado el odio universal. ¿Estamos de acuerdo? En Occidente, en Europa, la persona más odiada hoy es Donald Trump. Bueno, ¿por qué? Porque quiere establecer buenas relaciones con Putin. ¿Es que eso es malo? ¿Es que acaso Putin va a tirar bombas nucleares contra España? Eso nos favorece. ¿Que no quiere la OTAN, que es anacrónica? Eso nos favorece. Pero sí que todo lo que dice nos favorece. Si yo llevo diciendo lo mismo que Putin hace 30 años, ¿cómo voy a estar? Otra cosa es la política interna, allá es. Pero en política internacional todo lo que dice es bueno. Ahora, la pregunta suya es... Los antisistemas en Cataluña. Sí, no hay antisistema. Porque para que hubiera un antisistema, el que tenía que tener una acusación de un sistema contrario al que hay. Ellos, ¿qué sistema proponen? Yo no lo sé. Supongo que sea el bolchevique, el comunista que nunca ha existido, el ideal que pudiera existir. Como no, hay una cosa antisistema, por eso he hablado de Trump, que Trump no es antisistema. Y sin embargo lo está atacando Occidente y los órganos de Occidente como si fuera antisistema. Una cosa es ser antisistema, que no lo soy, y otra cosa es ser antirégimen. Y ellos es posible que sí, que quieran una república, es posible, no saben lo que es una república, yo sí sé lo que es. Yo no quiero una vuelta a la Segunda República, yo soy inteligente, he estudiado, conozco la historia. Volver a la Segunda República, cuyo artículo primero dice España se define como una república de trabajadores. ¿Qué es esto? Yo quiero una república para banqueros y mendigos. Quiero una república para todos los españoles. ¿Cómo va a excluir a uno? Por tanto, a los antisistemas que vengan a la república. Yo lo admito en NSRC a todo el que acepte la república. Pero una república moderna, constitucional, presidencialista, con separación de poderes, con representación. Eso no hay peligro. A ver, y si hay sistema, yo no sé qué sistema distinto hay del sistema de mercado o capitalista. Existió uno, el bolchevique, ¿quieren volver a él? Yo no lo sé.
Rápido, ambas cosas, por favor, para que me haya medida. ¿No cree que la ruptura en la transición era totalmente imposible con políticos tan egoístas e interesados como Felipe, Tierno, Carrillo y Fraga? Sí, señor, pero eso se sabe a posteriori. Yo ya cuando lo supe era tarde. Es más, voy a hacer la última confesión, si queréis. Yo sabía, antes de ir a la cárcel, sabía que había perdido la batalla de la ruptura democrática. Porque me avisó Claude Cheysson, el que fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand. Me llamó. Yo estaba, antes de ir a la cárcel, él me dijo: Antonio, lo lamento, pero has perdido ya la batalla de la libertad. Porque Kissinger se ha reunido con Helmut Schmidt y con Billy Graham y le han pedido, y el embajador de Estados Unidos en Madrid, y han tomado varios acuerdos. Uno, apoyar a Juan Carlos y pedirle a Juan Carlos que nombre como presidente del gobierno a una persona de su generación. Por eso yo sabía, antes de designar a Suárez, que Areilza no sería. Y lo dije, tengo delante de toda la oposición, de mi despacho, que eran reuniones ilegales, no clandestinas, porque la policía, cuando quiso encontrarme, me encontró y me llevó derecho a Carabanchel. Pero ya te estoy respondiendo directamente que Europa apoyó que en España fuera Juan Carlos el franquista. ¿Por qué? ¿Queréis saberlo de verdad? ¿Queréis saber cuál es la razón última que determina las decisiones de esta política? Bien. Porque una España franquista era un caramelo para el mercado común europeo. Sabía que tenían en sus manos todo: siderurgia, industria naval, todo lo que quisieran. España era octava potencia del mundo. Hoy está a 14. Ese es el resultado de haber apoyado el nombramiento de Suárez y Felipe González, Mújica, todas esas conversaciones en mi despacho, en mi presencia. Mújica lanzó la palabra homologar. Entonces España, el gobierno español, pidió la entrada de Felipe González y el PSOE favorecieron la entrada de España en el mercado común para homologarse con Europa. Y homologarse quería decir que el partido antiguo, el de la República, el de Llopis, el de Toulouse, quedaba liquidado. Que Tierno quedaba liquidado. Por eso se vendió Tierno a Felipe, que le pagó las deudas bancarias. Porque no solamente eso, Tierno, no es lo que he contado, es que además se vendió a cambio de que Felipe González le pagara las deudas del Partido Interior Socialista. Entonces, todo esto que he contado, la función era de facilitar la entrada de España en la oligarquía que dominaba Europa, que hay hoy, la de hoy. Yo estoy en contra de la unidad europea. Si yo he apoyado el Brexit y estaré apoyando a Holanda y todo el que quiera salirse de esta corrupción. Termino con una confesión y dejamos terminar. Uno de los grandes, mayores dirigentes de Europa hoy, del mercado de la UE, en Bruselas, me dijo literalmente que estaban felicitados, contentísimos del éxito que tenían, que ya habían conseguido que de los fondos estructurales de Bruselas, de los fondos, llegaba a los países favorecidos del desarrollo el 50% de la subvención. Era un éxito que solamente robaran la mitad. La última ya lo damos más claro, así no se la ha hecho mitad. Ahora se habla hablando de la posverdad. Se habla en la prensa de la posverdad. ¿De aquí? Posverdad. Y que parece que es como si se acabara la posmodernidad o así, que está la posverdad o así. Entonces, como esto me parece algo opuesto a eso, a la posverdad y a todo eso que queda del país, de todo lo que se habla hoy en día, no sé si hay una propuesta de a esta era de otra manera que podríamos proponer nosotros, después de la posverdad que pretende el destino que vivimos ahora por Trump y todo eso.
el concepto de posverdad no existe, como tampoco existe el concepto postmarxismo ni postmodernidad. Si todo eso son tonterías, esa es literatura creada para vender periódicos. Nada, postmodernidad cero, nada, no significa nada. Ah, que el mundo es distinto, desde que se ha descubierto que la verdad es que triunfen los populismos, o que triunfe Donald Trump, o que triunfe el Brexit. ¿Esa es la posverdad? Eso es como si fuera la verdad después de Cristo. Pues no existe. No sé nada. Lo que sí sé es que desprecio por completo, no pierdo el tiempo en eso. Sigo meditando sobre lo esencial, que es la conquista de la libertad política en España. Y os pido ayuda. Y os pido, que no sea el momento, apoyo para ir a Cataluña, a decirle a los separatistas catalanes que somos españoles y que no tenemos el menor miedo a ellos. Ninguno. Yo los conozco bien. Acompañadme. Desgraciadamente no hemos pasado el tiempo que teníamos previsto y antes de devolver la palabra al señor vicedecano, pues yo quería reiterarle el agradecimiento tanto a la Facultad de Derecho por habernos permitido estar aquí hoy y por supuesto a Marcos Peña y a don Antonio García por haber compartido con ellos este rato tan productivo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los ponentes, pensadores y proactivos y a los intervenientes de esta sesión que yo creo que ha sido muy interesante y muy generadora de nuevas ideas y también de nuevas acciones. Y también quizás de nuevos odios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.